Durante casi 2000 años, más de 260 hombres han ocupado el trono de San Pedro, pero lo curioso es que no todos comenzaron cambiando su nombre. En los primeros siglos del cristianismo, los papas conservaban el que tenían al nacer. Así ocurrió con Lino, Anacleto, Sixto, hasta llegar a un caso incómodo, un hombre llamado Mercurio. ¿Cómo podía el líder de la iglesia llamarse igual que un dios pagano? Fue entonces cuando nació una tradición que se mantiene hasta hoy, elegir un nuevo nombre al convertirse en papa, un acto simbólico, un renacer espiritual. Desde entonces, cada nombre elegido ha sido más que una decisión, ha sido un mensaje. Algunos nombres se repiten como mantras sagrados: Juan, Gregorio, Pío, Benedicto. Otros desaparecen por vergüenza, escándalo o superstición. Y hay uno que impone, uno que pesa, uno que, para muchos, está maldito. Un nombre que jamás se ha vuelto a usar. ¿Por qué? ¿Por respeto, por miedo o por profecía? Hoy vamos a recorrer los nombres más repetidos en la historia del Vaticano y al final hablaremos de ese nombre que nadie ha vuelto a usar. Uno que ha sido evitado durante siglos, uno que parece prohibido. ¿Te atreves a adivinar cuál es? Déjalo en los comentarios. Aigoyo Destroys presenta el nombre prohibido entre los papas y los nombres más repetidos en el Vaticano. Pero antes, brevemente, no olvides que desde 2022 todos los ingresos de este canal son donados a Fundación Anum para ayudar a animales, una asociación civil que rescata animales en situación de abandono o maltrato. Si quieres apoyar esta causa, puedes unirte al canal, dejar un superchat o simplemente compartir este video. Ahora sí, comencemos. Pío, 12 veces. El nombre suena a santidad, a devoción profunda. En latín, pius significa piadoso, un adjetivo casi sagrado, una declaración de humildad, y sin embargo, la historia de los papas que llevaron ese nombre es cualquier cosa menos tranquila. 12 papas han adoptado el título de Pío y algunos lo hicieron en momentos críticos. El más longevo fue Pío IX, un hombre que se aferró al poder espiritual con uñas y dientes. Reinó durante 32 años, el pontificado más largo de la historia, y fue protagonista de un choque monumental entre fe y modernidad. Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y convocó el Concilio Vaticano I, donde se proclamó la infalibilidad papal, es decir, que el Papa en ciertos temas no puede equivocarse jamás. Un acto de poder absoluto, pero también fue él quien excomulgó a todos los que lucharon por la unificación de Italia, perdiendo los estados pontificios y encerrándose en el Vaticano como prisionero político. Mucho más tarde vendría Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Su figura está rodeada de debate, héroe silencioso o cómplice pasivo. Algunos dicen que ayudó a salvar judíos en secreto, otros lo acusan de haber guardado un silencio inaceptable frente al Holocausto. La palabra piadoso queda en entredicho. El nombre Pío se convirtió a lo largo de los siglos en el estandarte del catolicismo más conservador, el que se opone al cambio, el que desconfía del mundo moderno, el que cree que todo debe mantenerse tal como fue en los tiempos de Roma. Un nombre que parece suave, pero que esconde una iglesia atrincherada, dispuesta a todo para no soltar el control. Inocencio, 13 veces. El nombre suena a pureza, algo limpio, casi angelical, pero en la historia del Vaticano ese nombre está más cerca de la contradicción que de la virtud. 13 papas lo han usado, 13 hombres que, al asumir ese título, parecían buscar proyectar santidad, aunque muchos de ellos dejaron un legado cargado de oscuridad. El más famoso o infame fue Inocencio III, un papa que no solo extendió el poder de la Iglesia, lo elevó por encima de los reyes. Gobernó entre los siglos XII y XIII y fue quien autorizó la Cuarta Cruzada. En teoría, una expedición para recuperar Tierra Santa; en la práctica, un saqueo brutal contra Constantinopla, una ciudad cristiana. Los cruzados jamás llegaron a Jerusalén, se quedaron con el oro y la sangre de sus hermanos de fe. Inocencio III también fue el responsable de lanzar la cruzada contra los cátaros en el sur de Francia, un movimiento considerado herético.
El resultado: decenas de miles de muertos, quema de libros, exterminio cultural. La frase "mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos", aunque discutida históricamente, se asocia con su campaña. Bajo su mandato se sentaron las bases de la Inquisición, aunque formalmente vendría después, y fue también él quien consolidó la figura del Papa como autoridad política total, capaz de excomulgar emperadores y manipular sucesiones. ¿Qué tan inocente puede ser un hombre así? En la historia del papado, Inocencio representa una paradoja: el hombre que decía actuar en nombre de Dios mientras se extendía el poder de la Iglesia con cruzadas, sangre y fuego. Un nombre que suena limpio pero cuya historia está marcada por el hierro. Clemente, 14 veces. Clemente, el nombre evoca calma. En latín, clemens significa suave, compasivo. Da la impresión de un papa misericordioso, de manos abiertas, cercano al pueblo. Pero la historia del nombre Clemente, llevado por 14 pontífices, es todo menos tranquila. El primero fue Clemente I, uno de los llamados padres apostólicos. Vivió en el siglo I y, según la tradición, fue ordenado por el mismo San Pedro. Su carta a los Corintios es uno de los primeros escritos fuera del Nuevo Testamento que muestran el inicio del papado como autoridad universal. Fue desterrado y martirizado por el Imperio Romano, lo que selló su nombre con una aura de santidad. Pero esa clemencia se fue diluyendo con los siglos. Uno de los casos más polémicos fue Clemente V, el papa que entregó al Vaticano al poder francés. Fue bajo su papado que la sede del cristianismo se trasladó a Aviñón, en lo que muchos consideran una rendición política. Desde entonces el papado fue visto como títere del trono francés durante casi 70 años. Clemente V también pasó a la historia por algo aún más oscuro. Fue el papa que disolvió la Orden de los Caballeros Templarios. Presionado por el rey Felipe IV, autorizó la captura, tortura y ejecución de los templarios bajo acusaciones de herejía, sodomía y brujería. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, murió quemado en la hoguera, pero no sin antes maldecir al papa y al rey de las llamas. Ambos murieron en menos de un año. La leyenda dice que la maldición fue real. Más adelante, Clemente VII protagonizó otro de los capítulos más turbulentos de la Iglesia, el saqueo de Roma en 1527. Tropas del Sacro Imperio Romano, en rebelión, tomaron la ciudad, violaron, saquearon, destruyeron todo a su paso, y el Papa tuvo que refugiarse en Castel Sant'Angelo como prisionero en su propia ciudad. Fue una humillación histórica. A pesar de su nombre, los Clemente suelen aparecer en momentos de crisis donde se espera piedad, actúan con frialdad política, donde se busca paz, aparece la guerra. Ironía, mala suerte o una lección sobre los peligros de las apariencias, porque en el Vaticano, a veces, lo más suave corta más hondo. León, 14 veces. León, un nombre que ruge, que impone, que no pide permiso para ser escuchado. En la tradición cristiana, el león representa poder, autoridad e incluso vigilancia divina. Nos sorprende que 14 papas hayan elegido ese nombre a lo largo de los siglos, pero no todos lo portaron con nobleza. El primero y más célebre fue León I, también conocido como León Magno. Vivió en el siglo V y se enfrentó a uno de los momentos más críticos de la Iglesia primitiva, cuando Atila el Huno, el azote de Dios, se acercó a Roma con intención de saquearla. Fue León quien salió a su encuentro sin ejército, sin armas, solo con su palabra. Y funcionó. Atila se retiró. Esa escena, mitad milagro, mitad diplomacia, cimentó la imagen del Papa como autoridad moral por encima del acero. León no solo salvó Roma, definió el rol papal como escudo espiritual del mundo occidental. Pero no todos los León fueron santos. Avanzamos más de 1000 años para llegar a León X, de la poderosa familia Medici. Fue el Papa del Renacimiento, del lujo, del arte y del escándalo. Bajo su mando, la Iglesia vendía indulgencias como si fueran boletos de lotería. Cometiste un pecado, paga y serás perdonado. Miedo al infierno, compra tu pedacito de cielo. Esa corrupción desmedida fue lo que encendió la mecha de la Reforma protestante. Martín Lutero alzó la voz y el catolicismo se partió en dos. Luego vino León XIII, quien intentó reconciliar a la Iglesia con el mundo moderno, promovió derechos laborales, escribió encíclicas sociales. Habló del sufrimiento obrero en plena revolución industrial. Fue el primer papa en ser fotografiado y grabado en vídeo.
un símbolo del paso del Vaticano a la era moderna, aunque con un pie todavía en la Edad Media. Y ahora, en pleno siglo XXI, el recién elegido León XIV carga con ese legado, un hombre de guerra, de imperio, de fuego. ¿Será un reformador, un conservador o algo más? Por ahora, lo único seguro es que el rugido de león sigue resonando en el Vaticano y no ha perdido su filo. Benedicto 16 veces. Benedicto, el nombre, proviene del latín benedictus, que significa el bendecido, un título cargado de misticismo y solemnidad que apunta directamente a una figura central en la espiritual católica, San Benito de Nurcia, fundador de la Orden Benedictina y uno de los pilares del monacato occidental. Los papas que eligieron ese nombre querían proyectar sabiduría, recogimiento y obediencia a la tradición, pero como todo en el Vaticano, no es tan simple. 16 papas han llevado el nombre Benedicto, algunos en épocas de profunda transformación, otros en medio de crisis internas. Uno de los más recordados es Benedicto XV, quien gobernó durante la Primera Guerra Mundial. Fue un papa pacifista que trató de mediar entre las potencias enfrentadas, aunque sus llamados de paz fueron ignorados. Su voz fue una de las pocas que denunció el sufrimiento humano desde una perspectiva neutral. Y luego está Benedicto XVI, el más reciente antes del actual pontífice. Joseph Ratzinger, teólogo alemán, conservador férreo, último gran defensor de la ortodoxia católica. Su selección fue vista como un retroceso por los sectores progresistas, pero como una victoria por los que creían que la Iglesia se estaba diluyendo. Fue también el primer papa en casi 600 años que renunció al cargo, un hecho sin precedentes modernos, oficialmente por salud, extraoficialmente por las olas de escándalos de abuso, corrupción y conflictos internos que amenazaban con sepultar la institución. Su dimisión no solo desató teorías, rompió el mito de la infalibilidad como destino irreversible, dejó al mundo con 2 papas vivos, algo que muchos consideraban impensable. Benedicto es un nombre que transmite recogimiento, pero también rigidez. Representa a la Iglesia que se aferra a las Escrituras, que le teme al cambio, que responde al caos cerrando filas. Un nombre que suena santo, pero cuya historia está marcada por el silencio en tiempos de tormenta. Gregorio 16 veces. Gregorio, un nombre que suena a orden, a disciplina, deriva del griego Gregorios, que significa el vigilante, el que está alerta. Y eso es justo lo que representan muchos de los papas que llevaron este título, hombres que no dormían ante las amenazas del mundo y que para bien o para mal actuaban con mano firme. 16 papas lo han elegido, pero hay uno que lo convirtió en leyenda, Gregorio I, conocido como Gregorio Magno. Fue papa en el siglo VI, en plena caída del Imperio Romano, y redefinió el papado como guía espiritual global. Reformó la liturgia, impulsó las misiones cristianas y sentó las bases del canto gregoriano. Era austero pero firme, intelectual pero práctico, un papa que realmente vigilaba a su rebaño. Pero el nombre Gregorio también está ligado a uno de los episodios más oscuros del Vaticano, la dictadura del papado sobre los reyes. Gregorio VII en el siglo XI protagonizó la famosa querella de las investiduras, enfrentándose al emperador Enrique IV. ¿Quién mandaba más, el papa o el rey? La disputa terminó con el emperador descalzo en la nieve, esperando ser perdonado. El mensaje fue claro: la Iglesia no solo era guía espiritual, también era poder político absoluto. Ese mismo Gregorio lanzó las bases del centralismo papal, se acababan los obispos autónomos, todo debía pasar por Roma. Y desde entonces el Vaticano se convirtió en una máquina diplomática y burocrática que no le responde a ningún trono, salvo al suyo. El nombre Gregorio fue también usado por papas en tiempos de cisma, peste y guerra. Gregorio XI, por ejemplo, fue el último en vivir en Aviñón durante el exilio papal, y su regreso a Roma provocó el gran cisma de Occidente, cuando varios papas se proclamaron legítimos al mismo tiempo. La Iglesia quedó dividida. Los fieles confundidos, el poder fragmentado. Gregorio es un nombre que sugiere vigilancia, pero también vigilancia desde las sombras, el ojo que todo lo ve, el papa como emperador disfrazado de pastor. Juan, 23 veces. Juan, el nombre del discípulo amado, el apóstol fiel, el que estuvo al pie de la cruz, un nombre que resuena con ternura y compromiso, en latín Ioannes y en hebreo Jonathan, Dios es misericordioso. No sorprende que 23 papas legítimos hayan elegido llamarse Juan, ni que tantos quisieran asociarse a ese apóstol que nunca traicionó a Cristo,
pero si crees que esa elección ha traído paz al Vaticano, estás por descubrir todo lo contrario. El primero fue Juan I, mártir de comienzos del siglo VI. Fue enviado a Constantinopla para negociar con el emperador bizantino. A su regreso, el rey Ostrogodo lo encarceló y murió en prisión. Un inicio trágico para una línea larga y compleja. Entre los más recordados está Juan XXIII, el que convocó el Concilio Vaticano II. Un papa amado por su carisma, su calidez y su deseo de renovar la iglesia, pero ahí es donde empieza el enredo. Antes de él ya había existido otro Juan XXIII, pero era un antipapa, es decir, un papa falso que se autoproclamó durante el cisma de Occidente, cuando 3 papas peleaban por el trono de San Pedro. Cuando el Juan XXIII legítimo fue elegido en 1958, decidió conservar ese número, ignorando el antipapa anterior. Lo hizo con humor. Puede que haya sido antipapa, pero el número me gusta. Y por si fuera poco, existe un Juan que nunca existió, Juan XX. Entre Juan XIX y Juan XXI hay un salto. ¿Por qué? Un error de conteo medieval, posiblemente confundido por los antipapas, y el Vaticano nunca lo corrigió. Dejaron ese vacío como parte del misterio. El nombre Juan también ha sido asociado a papas que murieron en circunstancias dudosas, como Juan VIII, que presuntamente fue envenenado por miembros de su propio clero. Y leyendas como la de la Papa Juana, una mujer que supuestamente se disfrazó de hombre y ocupó el trono papal durante el siglo IX bajo el nombre de Juan, hasta que dio a luz en plena procesión. El Vaticano niega esa historia, pero durante siglos se dice que los papas eran sometidos a una prueba física secreta para confirmar su género. Una silla con agujero, un cardenal que tocaba y la frase «Testiculos abet et bene pendentes». El nombre Juan es el más común, pero también el más cargado de errores, confusiones y simbolismos. Es el rostro amable de la iglesia, pero también el más desdibujado por la historia. Pero de todos los nombres papales hay uno que resalta por su ausencia, uno que es tan poderoso, tan simbólico, que ha sido evitado durante casi 2000 años. Pedro, el primer papa, el apóstol, el pescador convertido en roca, el hombre al que Cristo le entregó las llaves del cielo. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y sin embargo, ningún pontífice ha vuelto a usar ese nombre. Jamás ha habido un Pedro II. La razón oficial es tradición. Nadie quiere compararse con el apóstol original, pero la otra razón es temor. Según la profecía de San Malaquías, el último papa, antes del fin del mundo, llevará el nombre de Pedro II. Y cuando eso ocurra, dicen algunos, Roma caerá, la iglesia será perseguida y comenzará el juicio final. Por eso ningún papa se ha atrevido a dar ese paso. El nombre está ahí, disponible pero intocable, como si fuera un botón que nadie quiere presionar. Y si lo piensas bien, ¿qué otro nombre tan conocido jamás ha sido usado por un papa? Jesús. Porque hay nombres que no se eligen, nombres que pesan como cruces, nombres que no se pronuncian, se veneran. Pedro, Jesús, el principio y el fin. ¿Qué opinas de esto? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste al final del video va a ser papa. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, sería todo. Yo soy Aigo, yo Destroy, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.